¿Qué hora es? Es la hora de descubrir la libertad que nos dan los cambios inesperados. En este lugar se cruzan todos los caminos, todos nuestros ríos dan a un solo corazón. Ya no importa la distancia, aquí nos escuchamos, hoy todos estamos en la misma habitación. Tengan sus oídos y sus alas abiertas y vamos a escucharnos y a encontrarnos y a sintonizarnos. Vamos a abrazarnos con palabras y a conectar en el mismo lugar. La hora nacional. Oye, Salvador, ¿sabes si ya llegó Marisol Gacé? Sí, Pepe, justo en este momento. De hecho, ya va para la cabina. Ay, mi querido Pepe Gordon. Gracias, Chavita. Apenitas llegué porque me agarró un aguacero en la colonia. Y por la intensidad de truenos, supuse que estaría bastante nutrida la lluvia. Lo bueno es que ya estás aquí. Un poco mojada porque los paraguas no son como lo pintan. Cubren de las rodillas para arriba. Ay, de haber sabido me hubiera puesto mis botitas de lluvia en lugar de estos tenis empapados, Pepe. Ay, Marisol, junto a la cafetera hay agua caliente. Te voy a preparar un té de limón. Ay, gracias, Pepe. La verdad me imaginé que fuera a llover tan duro. Consulté las aplicaciones del clima y marcaban baja probabilidad de lluvia. O si acaso, un tímido chipi-chipi. ¿Y no resultó así? Fue algo inesperado que ni siquiera nuestros instrumentos que prevén el estado del tiempo pudieron adivinar. Así es, Pepe. Planeamos y modelamos nuestras actividades como si formaran parte de un río de eventos apegados a la lógica. Pero nunca falta algo o alguien que de manera inesperada interrumpe ese flujo. Claro. Y la magia de lo imprevisto nos sorprende. En la ciencia, por ejemplo, podemos verlo con la acción del helio a temperatura cercana al cero absoluto, en donde el helio adquiere un estado líquido y se convierte en un superfluido capaz de traspasar las paredes de cualquier recipiente, como si ese líquido estuviera levitando. ¡Wow! Es como si quisiéramos llenar un calcetín con agua. Así son los hechos inesperados, Pepe. Rompen con lo aparentemente lógico y podemos aprender mucho de esas irrupciones. Y precisamente platicaremos acerca de los cambios inesperados y de las oportunidades que nos brindan con la escritora Rosa Beltrán, quien explora esta idea en su más reciente novela, Radicales Libres. Y también escucharemos los sonidos fractales del gran músico y compositor Alex Otaola. Fíjate, Marisol, que un hecho que irrumpió en nuestras vidas fue la pandemia y la humanidad entera tuvo que reaccionar en consecuencia para enfrentarla en diversos aspectos. Y uno de ellos es el de la educación, Pepe, en la cual las autoridades reaccionaron con presteza para que el alumnado pudiera continuar con sus estudios a la distancia. Así es, Marisol. Y lo hicieron con la participación y entrega de las maestras y maestros, apoyados en el programa Regreso a Clases Aprende en Casa 3, una estrategia educativa que se lleva a cabo por televisión, por radio, mediante cuadernillos de trabajo y con el uso del Internet. Y todos los contenidos de los programas los ha elaborado la Secretaría de Educación Pública con la participación de maestras y maestros que fueron seleccionados por reconocidas instituciones de formación magisterial. Para más información pueden ingresar a la página aprendeencasa.cep.gov.mx. Oye, Marisol, creo que alguien se metió a la cabina cuando entraste. ¿Quién, Pepe? Un cisne negro que está ahí encaramado detrás de tu silla. ¡Ay, el cisne negro! Mira, seguro es el mismo cisne que me pareció ver en un gran charco en medio del tráfico ahí en Río Churubusco. Y lo más probable es que te siguió hasta aquí, porque estás abierta a lo insólito. Así es, mi querido amigo. Yo represento la aparición de lo inesperado. Vine al programa porque me enteré que tocarán un tema que me apasiona. Bueno, pues hoy hablaremos de lo que nos pueden ofrecer los cambios inesperados. Exacto. Y ese es mi mero mole negro. Cisne negro. Entonces, adelante, ponte cómodo y siéntete como en tu casa. Nuestra cabina es tu cabina. Amigas y amigos, les extendemos una invitación para que nos escriban. El Twitter es @lahoranacional. Por Facebook en La Hora Nacional Oficial. Busquen la pestañita que dice más y píquenle donde dice
Dice videos. Y también estamos en YouTube, estamos en La Hora Nacional Oficial y tenemos un podcast que podrán encontrar en lahoranacional.gov.mx. Vale mucho la pena. Llegó el momento de iniciar un viaje a través de lo inesperado, aquí, en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. El efecto mariposa. Pepe, ¿qué hacemos ante la irrupción de lo inesperado? ¿Cómo enfrentamos algo para lo que no estamos preparados? Marisol, es por eso que ante la incertidumbre tratamos de adelantarnos al futuro con todos los medios posibles, desde los adivinatorios hasta los estadísticos. Es que somos tan vulnerables ante el azar. Háblanos de alguno de los métodos que se han desarrollado para tratar de adivinar el futuro, Pepe. Bueno, por supuesto, están los horóscopos. Hay grandes escritores como Ray Bradbury que plantean que el futuro ya lo tenemos de alguna manera tatuado en nuestra piel con las experiencias que vivimos. En el libro El hombre ilustrado, Bradbury hace el ejercicio de ver cómo los tatuajes en el cuerpo de una persona cobran vida. Dice que ahí se pueden escuchar murmullos de voces y ríos. Las estrellas, soles y planetas se extienden en una vía láctea dibujada sobre el pecho. Esas imágenes, plantea Bradbury, tienen también el poder de predecir el futuro. En un lugar especial de la espalda del hombre ilustrado, cuando por ejemplo está en contacto con una mujer, una pintura de ella se imprime precisamente en ese espacio y muestra toda su vida, cómo vivirá y cómo morirá, cómo se verá cuando tenga 60 años. ¡Qué hermoso, Pepe! Nuestro destino ya está inscrito de alguna manera en nuestro cuerpo, en las experiencias que vivimos. Y sin embargo, al mismo tiempo es incierto. Aparece lo inesperado y cambia todas nuestras vidas. Por eso tratamos de leer nuestro futuro en formas que desafían la racionalidad con el propósito de tratar de controlar la incontrolable vida. Hay quienes leen las figuras de las sombras que proyectamos. Otros escuchan lo que presagian los sonidos del entorno en un primer encuentro. Hay quienes descifran la distribución de los lunares en el cuerpo. Bueno, el novelista Juan Villoro decía con humor e ironía que él usaba cotidianamente el desodorante Roll-On como una esfera de cristal. Si se traba, los augurios son pésimos. ¡Híjole! Hay quienes se leen el futuro con cartas del tarot y con cartas de póker, pero también hay científicos, expertos en estadística e inversionistas que tratan de hacer modelos matemáticos para tratar de vislumbrar lo inesperado. Así es, Marisol. Uno de ellos es el ensayista, investigador y analista de riesgos de origen libanés, Nassim Taleb, autor del libro titulado El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. ¡Qué interesante, Pepe! ¿Qué es lo que quiere decir esa imagen del cisne negro, más allá de la belleza asombrosa de Natalie Portman en la película del cisne negro dirigida por Darren Aronofsky? Fíjate, Marisol, que todos los cisnes, por definición, eran blancos. Sin embargo, en 1697, un explorador holandés descubrió en Australia la existencia de cisnes negros. Así fue como se volvieron metáforas de lo impredecible, de lo inesperado. Taleb detecta varios cisnes negros que han aparecido en nuestra cultura que nos impactan profundamente, desde el Internet y la computadora personal hasta los ataques del 11 de septiembre. No estaban en el horizonte de nuestras expectativas, de lo históricamente registrado. Lo entendemos no a toro pasado, sino a cisne pasado. ¿Qué sería la pandemia en este contexto, Pepe? Nassim Taleb indicó que él no calificaría a la pandemia como un cisne negro porque un grupo de personas sabían que esto era posible. Algunos analistas consideran que más bien la pandemia es un rinoceronte gris, predecible y a la vez inesperado. Lo gris por lo predecible, el rinoceronte por lo inesperado. Imagínate un rinoceronte nadando en el lago de Chapala. Sin embargo, Nassim Taleb reconoce que para muchas personas que no estaban al tanto de esa posibilidad, la pandemia se ha vivido como un cisne negro. En nuestro afán de controlar lo incontrolable, en los modelos del cisne negro, a diferencia del rinoceronte gris, se explica el azar una vez que ya ocurrió. Así es, Marisol. Me recuerda un mito de la India que modela lo inesperado en un personaje que se llama Raju. Su lectura en las cartas astrales indica la aparición del azar, de la incertidumbre. Se representa como una cobra que nos atemoriza. El problema es que si queremos escapar, sus múltiples armas siempre nos alcanzan. No podemos huir de los cambios abruptos. Sin embargo,
si los miramos de frente, tal vez aparece ahí una posibilidad de libertad radical, de salir de los límites en donde siempre nos movemos. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Marisol, ¿ya viste al cisne negro? Está muy entretenido escuchando algo con sus audífonos. No, pues sí. Se nota que le interesa mucho el tema del programa, Pepe. Ha de estar oyendo El lago de los cisnes. No lo creo. Está moviendo la cabeza a otro ritmo. Oye, cisne. Cisne negro. Cuac, 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 cuac. Esto es realmente inesperado. Un cisne que hace como pato. Cuac, 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 cuánto me gusta esta canción. Es que cuando me emociono me da por tartamutear. ¿Y qué canción es? Ponte los audífonos y escúchala tú mismo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. ¡Ay, sí, no! Los caminos de la vida del compositor colombiano Omar Antonio Geles. Es un canto a lo inesperado, a la irrupción que rompe con lo previsto, querido amigo. Y en esas irrupciones es donde aparece Cisne Negro. Tú ejemplificas los eventos que no estaban en el guión. Son acciones o hechos que nos agarran por sorpresa y cambian nuestro esquema. Nos sacan de la ruta y una de dos, o nos tumban o los aprovechamos para realizar una transformación. Y precisamente platicaremos con nuestra invitada, la gran escritora Rosa Beltrán, acerca de estos movimientos que pueden derivar en la libertad. La entrevista. No fue producto de un plan. Sucedió. Nos sucedió. Yo tenía 14 años y encontré a mi madre fuera de la casa. Estaba sonriente, preciosa, con cola de caballo, montada en la parte de atrás de una motocicleta Harley Davidson, abrazada a un hombre, diciéndome adiós con la mano. Es muy raro ver que las manos de tu madre acaricien la cara de su amante, que le peinen la barba. Es raro también que los ojos que antes vigilaban todo hayan renunciado al mundo como si le dijeran: puedes seguir sin mí. Este es el arranque o el incipit de la más reciente novela de Rosa Beltrán, Radicales Libres. Bienvenida, Rosa Beltrán, a la Hora Nacional. Muchas gracias, Pepe, Marisol, por tenerme con ustedes y con su audiencia. Pues como todos sabemos, Rosa Beltrán es novelista, cuentista, ensayista, editora. Es autora, entre otros libros, de las novelas La corte de los ilusos, Alta infidelidad y Efectos secundarios. En colaboración con otros autores ha escrito en torno al cuerpo femenino y sus narrativas, y como hemos escuchado, hoy nos entrega su más reciente novela Radicales Libres, publicada por Alfaguara, que nos habla, entre otros temas, de los cambios abruptos, radicales, que transforman nuestras vidas, pero que de alguna manera ya se estaban cocinando. Hablemos, Rosa, primeramente de ese cataclismo que exploras en tu novela, entre otras vertientes, y cómo a la manera de detective, ya que una escritora, un escritor es esencialmente un espía, sigues la lógica de Sherlock Holmes para unir los puntos y ver qué es lo que ha pasado con la conciencia de la mujer, con la conciencia feminista en México, desde el 68 hasta la pandemia. Todos tenemos momentos en nuestra vida en que de pronto un pequeño incidente hace que nos cambie el destino. Cuando fuimos niños, quizá a algunos de nosotros nos pareció que el mundo iba a ser siempre igual, ¿no? Y sin embargo ya estaban ahí las semillas de lo que ibas a hacer. Este pasaje primero que nos leíste de la novela, ¿cómo se dan esos cambios, esa transformación que parece tan radical y que sin embargo ya estaba ahí de alguna manera dentro de tu ser pudiendo salir, pidiendo volverse otro? Esta posibilidad de ser otros en nuestras vidas que muchas veces nos las negamos. Y que no sabemos cuándo van a llegar. Solo con una mirada retrospectiva, y por eso la novela también habla de cuántos otros hemos sido, nos permite ver, sí, que había una semilla, que algo se estaba gestando en efecto, como dices tú, pero no sabemos bien hacia qué vamos a evolucionar, hacia dónde. De hecho,
incluso en nuestros últimos momentos de vida, no lo sabremos, porque en la medicina el médico te dice vamos a ver cómo evoluciona el paciente, y a veces el paciente evoluciona hacia la muerte. Entonces, creo que solamente mirando atrás, hacia el pasado, que podemos darnos cuenta de estos cambios abruptos, Pepe, que vivimos, y que en efecto somos muchos en una vida. Esta novela surge de la pregunta ¿qué nos pasó? Porque en efecto inicia con un hecho, con el 68, que yo no viví, salvo de oídas, y termina con la pandemia, pero abarca 6 décadas en las que un país ha cambiado continuamente. Y no solamente el país, el mundo nos ha cambiado continuamente, produce realidades a las que nos tenemos que adaptar rápidamente, y después de la pregunta ¿qué nos pasó? Vendrá ¿y qué hacemos aquí? Es decir, ¿de qué manera le damos sentido a esta realidad en la que hemos decidido vivir, que es como un tablero de ajedrez donde te tocaron ya las fichas repartidas, ni modo, tienes por este lado jaque al rey, por este lado no puedes mover la reina, el caballo tampoco puede hacer un gambito, qué sé yo, y con ese juego tienes que ver de qué manera puedes sobrevivir, y puedes además hacerlo, incluso, ¿por qué no? El azar existe. Encontrando la felicidad y una cierta forma de éxito. Oye, Rosa, bueno, tú has dicho que todos hacemos literatura cuando nos narramos, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, en esta dinámica familiar que hablas, donde no todo es negro, no todo es blanco, ¿no? Las relaciones de la vida, primos que pueden ser maravillosos o criminales y desgraciados, ¿no? Que no vemos solo un lado de la moneda, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a estas mujeres, a estas radicales libres? Porque además me encanta el título, ¿no? ¿Cómo llegas hasta allá y cómo es el comportamiento de estas mujeres a través, por ejemplo, cuando les entra el entendimiento de que están viviendo o misoginia o agresión o violencia, y cómo surgen saltar eso, cómo logran llegar a la resiliencia tus personajes? Mira, yo entendí haciendo esta reflexión hacia atrás y hablando, aunque esté contada en primera persona, en una voz que en realidad es un nosotros, es una primera persona del plural, y cuyo tono va cambiando porque se trata de una niña que va creciendo y va entendiendo el mundo de distinta manera. Bueno, en cierto momento entiende que todos somos víctimas y villanos en la misma historia, que a diferencia de las telenovelas, los buenos no son siempre buenos y los malos no son siempre malos, ¿no? Que el mundo está hecho de familias y de primos y de amistades donde en cierto momento hay pequeñas o grandes traiciones, que tú también las cometes si la vida te pone en la circunstancia de hacerlo. En fin, que estamos hechos de la misma materia los seres humanos. Siempre que se habla de este abanico histórico, se habla de una manera generalizada, como si los hombres y las mujeres lo viviéramos igual, y no es así. No es así. Tener un cuerpo de mujer te hace vivir completamente distinto desde que eres niña. Para empezar, te hace ser vista de distintas maneras a lo largo de tu historia cronológica. Cuando eres niña, eres vista de determinada manera y no se te permiten ni ciertas formas de lenguaje, o no se permitían. Ni usar las falditas, tenías que ponerte shorts para subirte a los árboles, todas estas cosas. Se pone un hincapié en la sexualidad que se va a volver mucho más poderoso durante la adolescencia. Y sabes, cuando la primera vez que eres vista con ojos de deseo, y sientes miedo, por supuesto, y sabes de qué te tienes que cuidar, aunque no sabes muy bien cómo. Y conforme pasan los años, más te das cuenta de que muchas de las cosas que normalizaste y que a veces normalizas como una estrategia, no siempre porque no te des cuenta, sino porque sabes que esa es la estrategia para sobrevivir en esa situación, se van a ir volviendo después mucho más insostenibles. Entonces la novela también hace un trayecto de, digamos, esa primera generación de mujeres, que podría ser la de mi madre, que utilizan la píldora anticonceptiva por primera vez y que realmente se liberan de una manera importantísima, porque tener 11 hijos, porque tener 8 hijos te hace no vivir más que para ese trabajo, más el de la
subsistencia, a las distintas formas de feminismos. Yo no hablo nunca de feminismo y creo que nadie lo debería hacer. Son los feminismos y empiezan mucho antes que lo que estoy hablando, pero a las distintas generaciones de mujeres nos tocó enfrentar diversas maneras y estamos en una época, la actual, el final de la novela, la pandemia, y claro que no la voy, como se dice hoy en día, a spoilear, porque espero que la lean y la terminen, en la generación de Me Too, en la Exacto. generación de mujeres que dice nunca más y cero tolerancia. Y claro que nos aterra ver que se depredan los monumentos y las ciudades y que se irrumpe con toda la violencia, aunque a veces toda la violencia es más de forma que de fondo, porque miren que echar diamantina a otra persona no es lo mismo que desaparecer mujeres en un país. O echar ácido a la cara de una mujer. Exactamente, por nada. O matar a una mujer por el hecho de que es mujer. Vean cómo se ha modificado incluso la utilización del lenguaje. Lo que antes se llamaba crimen pasional, hoy es violencia de género. Y tenemos que asumir esas formas de lenguaje, porque el lenguaje es lo que te hace nombrar la realidad de otra manera, entender la realidad de otra manera. Y porque simplemente se ha vuelto insostenible ser mujer en muchos países del mundo, en particular en de una manera pasiva, haciendo como que nada ocurre. Entonces la novela habla de 3 distintas generaciones de mujeres que tienen también una relación atípica entre sí. No habla de formas de maternidad convencionales, no habla de formas de familia convencionales. Tú mencionaste, Pepe, al Sherlock Holmes, en el que uno Exacto. se convierte cuando se dedica a explorar a su familia, porque el gran misterio es la familia. Es ir entendiendo que no es eso que estaba en las películas de los años 40, ni en las lecciones escolares, ni en ninguna institución de la que te han hablado, de este núcleo llamado familia. Para cada quien es diferente, opera de una manera distinta, enigmática. Te la tienes que explicar como lo que es. Una construcción, para empezar, joven, digo, la familia tiene 300 y pico de años, no es tan antigua la familia moderna que conocemos, pero además que ha ido cambiando en sus formas y dejar de tenerle miedo, yo creo, a hablar de que todas las familias son disfuncionales. Si alguien encuentra una que es funcional, pues yo pienso que hay que llevarla rápidamente al Museo de Antropología y ponerla como la pieza del mes. Pero en tanto eso llega, yo creo que es interesante explorar de qué manera funciona y no de una forma tremendista. La novela no tiene esa voz porque la niña que explora no es así, está descubriendo y en el acto de descubrir también se maravilla. Incluso cuando ya es adulta, el hecho de saberse, digamos, confinada, como hemos estado muchos, sobre todo el año pasado. Sí, los afortunados que no tuvimos que elegir entre morirnos de COVID o morirnos de hambre, este confinamiento nos hizo volver al cuerpo, volver a aquellos con los que convivimos y verlos de manera distinta y vernos de manera distinta, y también explorar qué significa, por primera vez en la historia, por lo menos en la nuestra, la de quienes ahora estamos hablando y estamos vivos, empezar a tener una conversación común que no deja de tener su lado fascinante, que todos estemos hablando de lo mismo en tiempo real. Más adelante continuaremos con esta plática acerca de la libertad y de lo inesperado con Rosa Beltrán. Del rock al ranchero y del urbano al cumbión, hay un solo paso. Y ese paso es cambio de ritmo. Y bueno, llegó el momento de pegar la oreja al caleidoscopio sonoro del músico y compositor Alex Otaola. Lo que escucharemos a continuación es Rumble Driver.
nacional, crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Fíjate, Marisol, que entre las crisis que estamos viviendo, resulta que existe una plaga que está dañando a más de 200 especies de frutas y hortalizas y que afecta a la producción y el comercio de estos productos. Así es, Pepe. Se trata de la plaga de la mosca del Mediterráneo, cuyo impacto tiene una importancia económica a nivel mundial. Y para enfrentar este mal, se creó el programa Moscamed, con la misión de evitar el establecimiento de esta plaga en México y detener su avance hacia el interior del país y al norte del continente. Este programa es operado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en coordinación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Con información precisa, este programa trabaja para detener esta plaga que tanto afecta al sector agricultor. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Amigas y amigos, nos despedimos de las estaciones, no todas, donde en la próxima media hora se mudan a las producciones locales. Nosotros continuamos en algunas estaciones de radio con esta edición, también a través de YouTube en La Hora Nacional Oficial o mediante Facebook en La Hora Nacional Oficial. Busquen la pestañita que dice más y ahí encontrarán la sección de videos. Quédense con nosotros porque en la próxima media hora continuaremos platicando con la escritora Rosa Beltrán y tendremos una entrevista con el músico y compositor Alex Otaola. Además, en la Ovejita Eléctrica Radial hablaremos sobre la aparición de lo inesperado en la ciencia para seguir creciendo en el conocimiento. Y volando con la imaginación. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Marisol Gacé, de acuerdo a las coordenadas, estamos en la ubicación que nos envió el Cisne Negro. Así es, mi querido Pepe Gordon. Y espero que no tarde porque hace mucho frío y creo que no hay ni un puesto donde vendan chocolatito caliente en varios kilómetros a la redonda. Pero según el mapa, lo que sí está quizás a menos de 1 kilómetro de este lugar es el Observatorio Astronómico Nacional, que se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es el observatorio más importante del país y cuenta con instrumentos de precisión para apuntar a cualquier posición del cielo en menos de 10 segundos y está equipado con varios telescopios para detectar estallidos de rayos gamma, cúmulos de alta energía y para la búsqueda de planetas fuera del sistema solar. En este lugar, el cielo es más oscuro por las noches debido a que está libre de los reflejos que provocan las luces de las grandes ciudades y esta condición ayuda a obtener mejores resultados en los procesos de observación. Amigas y amigos, esta vez nos encontramos en algún lugar de la Sierra San Pedro Mártir, una de las pocas zonas con bosque de montaña que hay en la península de Baja California. Oye, mira Marisol, aquí viene el Cisne Negro. Perdón por llegar un poquito tarde, pero es que se me atravesó un evento inesperado. ¿Y para qué nos citaste en este lugar? ¿Iremos al observatorio? Hay lugares que convocan a lo inesperado. Ni yo misma sé lo que va a pasar. ¡Mira, Pepe! ¡Es una lluvia de estrellas! ¡Ay, qué hermoso enjambre de luz! ¡Se ve increíble! E inesperado, Marisol. Tú lo has dicho, Pepe. Bueno, pues parece que se terminó la función. Duró unos segundos, pero estuvieron llenos de belleza. Me alegra que lo hayan disfrutado. Por lo pronto les sugiero que regresemos a la cabina porque me estoy congelando y por sus caras y sus hombros en alto, ustedes también. ¿De acuerdo? Ay, y en lo que llegamos, ¿qué les parece si escuchamos la segunda parte de la entrevista con la escritora Rosa Beltrán? Vamos pues. La entrevista. Algo que recorre toda la novela tiene que ver con el deseo del cambio. Hay un retrato de una época idealista y la misma palabra radical viene de ir a la raíz, ¿no? Yo te quisiera preguntar, ¿qué te abrió esta novela al escribirla? En donde tal vez arriesgas como nunca tu mirada. Nunca hay que confundir novela con autobiografía, pero creo que se trata de un libro muy personal que trata de desentrañar los relatos, las señales que estamos captando en el mundo y que no alcanzamos a decodificar. Tú planteas que de alguna manera somos un relato y tenemos que entender ese relato. Háblanos precisamente de qué perspectiva te dio escribir la novela. Cuando ya tienes ese relato, cuando unes las historias, cuando unes los puntos, ¿qué se te revela a ti misma
de estos tiempos, de esta lucha, porque al final del día hay una lucha, de un idealismo que está todavía ahí atrás, implícito, en búsqueda de cambiar las cosas, de ir a la raíz? El título tiene dos sentidos, obviamente. Los radicales libres, como sabemos, son estas moléculas inestables, rebeldes, que dan cuenta del paso del tiempo. Pero a mí me hace pensar también, de la otra manera, en que estas mujeres de las que hablo en la novela y muchas otras que aparecen son radicales en su forma de comportarse, aunque no sean Rosa Luxemburgo. No tienes que ser una activista que pasó a la historia con nombre y apellido, porque eso tiene que ver también con ciertos azares, para decidir que quieres vivir de otra manera a cada paso. Y creo que desde nuestras madres, la generación mía, la generación de nuestras hijas y aún las más jóvenes, hay muchos momentos en los que han decidido cambiar, y por eso son radicales, y cambiar el afuera, no solo el adentro, y en ese momento ser libres, encontrar una forma de libertad. Por paradójico que parezca, el estar en la lucha, en el conflicto, el descubrir cosas que no deben ser más y decirlo, en un sentido te compromete, pero en otro te libera. Y sobre todo te hace comprender tu historia de otra manera, que es lo que has dicho, Pepe. Quienes hemos ido al psicoanalista o a los psicoanalistas, como es. Sí, yo levanto la manita luego, Rosa. Exacto, Marisol. Pues nos hemos dado cuenta de que en distintos momentos de nuestras vidas nos contamos de diferente manera, porque somos otros, porque vamos cambiando, pero también porque el conflicto esencial de ese momento es otro. Es decir, que también hay una decisión en narrarnos de X forma, en asumir la identidad de X manera. Estamos en una época donde, como en ninguna otra, por lo menos que a mí me conste, se ha construido la identidad no solo con el afuera, sino con la decisión personal. Me sorprendió mucho en las casillas de votación que había un letrero que decía que no se iba a discriminar a ninguna persona, aunque tuviera otro nombre, otra fisonomía, otro género, wow. Es decir, otro todo que lo que aparece, digamos, en reporte y en tu tarjeta del INE. Y esto me hizo pensar de nueva cuenta cómo también decidimos sobre nuestra identidad, cómo no solamente somos el resultado del pasado, que es lo que nos enseñó el psicoanálisis y algunas otras instituciones, sino que somos nuestro futuro, el futuro que queremos ser. Tenemos esa posibilidad de imaginar. Esto es fantástico en los seres humanos. Y gracias a esas células espejo sabemos qué no queremos, qué tenemos que hacer para sobrevivir, pero también cómo podemos imaginar un futuro. Y eso es lo que me dio la novela, Pepe, esa posibilidad de elegir hacia el futuro cómo ser radicales libres, cómo cambiar. Eso es algo que en mí, al menos, no se ha acabado, nunca. La necesidad y hasta diría yo el entusiasmo por un Oye, cambio. Rosa Beltrán, ya por último, ¿qué tan difícil para ti como escritora es terminar, por ejemplo, con una novela o despedirte de tus personajes, de la historia? ¿Tienes remedios como estas frases maravillosas que si un clavo saca otro clavo, un libro saca otro libro? Esa es la esperanza, pero es totalmente falso, por lo menos en mi caso, o no es inmediato, ¿no? Eso parecería como que las novelas se dan de manera sucesiva y por generación espontánea. No es verdad, y aunque se habla mucho de vivir en una novela con los personajes y fascinarte con los personajes y no quererlos abandonar, yo confieso que en mi caso, cuando yo tengo el tono, es cuando tengo la novela. Esta me costó mucho tiempo y muchos años y sobre todo saber cómo contarla, pero cuando encontré el tono, igual que me pasó en otras como Efectos Secundarios o como La Corte de los Ilusos, supe exactamente cómo iban a ser los personajes, o no exactamente, pero más o menos, y entonces empieza a escribir. Claro, yo me quedo huérfana de ese tono porque no todo se puede escribir igual, ni tampoco con los mismos recursos. Creo que quienes hacemos literatura, lo que buscamos, entre otras cosas, es descubrir, ¿no? Descubrir
que sea el libro que se está escribiendo el que nos descubra cómo es el mundo y cómo somos nosotros, cómo hemos sido. Y en lo que llega ese otro, pues estamos tomando notitas, escribiendo pues relatos por encargo o sin encargo, buscando escribir cuentos. En mi caso, crónicas. Me ayuda muchísimo de escribir. Rosa Beltrán, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Hora Nacional, en donde hemos hablado de cómo las novelas pueden desentrañar o pueden iluminar las complejidades de una época, de un tiempo, de nuestros amores, ¿no? Porque tú bien citas en la novela a Nietzsche, planteando que en el amor siempre hay algo de locura, pero en la locura siempre hay algo de razón, y toda esa complejidad de lo que es vivir en esta época, ser mujer, tener el cuerpo femenino y ser mirada de una manera distinta, y cómo se deben y pueden transformar las cosas, cómo está todavía por detrás el impulso del idealismo que representa el cambio, está iluminado, está explorado en tu novela. De verdad, muchísimas gracias por tu presencia en La Hora Nacional. No, la agradecida soy yo, contigo, Pepe, contigo, Marisol, me acompañan a la distancia y me siento muy honrada de que hayan conversado conmigo y animada a su interpretación, porque esta novela no solo es para mujeres, desde luego, aunque los personajes en este caso sean mujeres, Madame Bovary también es mujer. Habla de una experiencia común, sobre todo, pero no exclusivamente, de quienes tienen 6 décadas en este mundo, en particular en este país. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Ahora es el turno de platicar con un talentoso compositor con una larga carrera en el mundo de la música contemporánea. Nos presenta música para hacer un viaje a través de fractales sonoros con paisajes inesperados. Y bueno, le damos la bienvenida a Alex Otaola. La entrevista. Oigan, pues aquí en La Hora Nacional tenemos ya a nuestro invitadazo de lujo, Alex Otaola, musicazo, compositor, amigo de La Hora Nacional. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo están? Pues un gustazo estar aquí en La Hora Nacional. Es la primera vez que me escucho en La Hora Nacional. En lugar de tener que escuchar La Hora Haste, finalmente puedo conversar con ustedes. Entonces me da muchísimo gusto. Bueno, cuéntanos, Alex, de este Fractales 2, este más reciente disco que además lo lanzaste en plena pandemia, en pleno horror. Cuéntanos cómo es esta encerrona y cómo experimentaste con estos sonidos que al final pues resultaron en un discazo. No estaba planeado, o sea, haz de cuenta, a principios de 2020, en enero, como que tuve que hacerme una operación de la columna. Y entonces como que los primeros meses de 2020, pues en mi agenda estaba pues estar en reposo, ¿no? O sea, no hubo ninguna complicación ni nada, pero saliendo del hospital me dediqué a terminar la música de la película Selva Trágica de Yulene Olaizola, que justo por estas fechas ya se puede ver en pantalla grande y pantalla chica. Y el chiste de ese score era que se hiciera exclusivamente con sintetizadores, pese a que sucede hace un siglo y en la selva entre Belice y México. Ese era como el concepto. Y ya que terminé, como a principios de marzo, comenzaba la amenaza pandémica y del aislamiento y todo eso, el quédate en casa, y yo como todavía tenía que estar en reposo un mes más, como que vi conectados todos los sintes y dije, bueno, debería seguirme haciendo música nueva en plan de terapia ocupacional. Y de ahí fue que empezó a salir material que cuando me di cuenta el tipo de ideas que surgían, dije, qué loco, son otra vez canciones collage como las de mi primer disco solista, que se llamó Fractales y que salió en 2007, y como que me cayó el 20 que sin buscarlo estaba haciendo como la segunda parte de ese concepto. Y entonces ya que como que se definió eso, dije, bueno, pues entonces aprovechemos el aislamiento pandémico para terminar un material nuevo que, te digo, no estaba en mis planes hacerlo. Oye, Alex, cuando estamos hablando de fractales, pues hay que saber que tú eres hijo de un científico. ¿Cómo utilizas este concepto en términos de música? ¿Por qué la fractalidad en la música? Pues ve, es una cosa que se mezcla también con el cine. O sea, mi primer recuerdo de ir al cine fue cuando mi papá me llevó a ver Help de los Beatles al Metropolitan. Y también siento que es mi primer recuerdo como de mi primer concierto, o digamos de escuchar música a un volumen mucho más grande del que la puedes poner en tu casa, ¿no?
Y lo que yo me imaginaba en el primer fractal es, haz de cuenta, imagínate que una escena de una película comienza con los personajes están hablando, de repente sucede un flashback y de repente cuando regresamos del flashback la imagen está, no sé, se va blanco y negro o algo así. Entonces yo me imaginaba cómo lograr eso sonoramente, ¿no? Entonces como que la idea del primer disco Fractales era presentar las canciones como si fueran un pequeño collage, o sea, como si la canción pasara por distintos momentos o distintas escenas, en lugar de presentarla como un solo evento musical homogéneo, ¿no? Por así decirlo. Y y lo que en lo que se conecta con lo fractal es que, por ejemplo, el primer disco Fractales, pues al juntar varias canciones de este tipo, pues tú lo podías percibir como era un CD, ¿no? Entonces lo podías percibir como un solo evento musical de 40 minutos, pero si hacías un zoom te dabas cuenta, bueno, hay 15 tracks, hay 15 canciones, pero si hacías un zoom a una de esas canciones, también la podías percibir como un evento de 4 minutos o como la suma de varios fragmentos, ¿no? Entonces ahí venía la conexión con la geometría fractal, o sea que cada canción tiene la misma estructura que tiene el disco en su totalidad. Se conserva la geometría aunque sea a diferentes escalas, eso es lo que pasa con los fractales en términos geométricos, ¿no? Exactamente, Pepe, tú eres la persona que mejor se lo puede describir a todo el mundo, pero sí, yo lo percibía como que la estructura de una canción era idéntica a la estructura del disco, ¿no? Entonces, de ahí fue que vino la idea de titularlo Fractales. Oye, Alex, y haciendo estos collages, ¿no? Y además que tú te has dedicado, además de, bueno, sabemos que has estado en muchísimos grupos, el máximo Santa Sabina, pero ¿cómo haces para ahorita hacer este fractal lejos de lo comercial y tocar estas fibras íntimas? Porque además cuando escuchamos esta música que a lo mejor, no sé, es como pasa por el cuerpo y sentimos, ¿no?, que habita en nuestro corazón y hablamos también otra vez de estos miedos y de este encierro. Y eso es lo que nos conecta y que nos lleva también como a sanar o a quitarnos de estos miedos que están pasando ahorita por la pandemia. ¿Para qué o para quiénes estás haciendo esta música? Y de alguna manera como que o sea, como que uno hace la música porque, digamos, como por necesidad así personal, digamos, ya sea por exorcizar algo que te hace sentir mal o por compartir algo que te hace sentir bien. Y yo siento que una vez que uno la libera, pues como que la música solita pues se va encargando de tender redes y crear lazos con otras personas, ¿no? Yo en este caso como que, como es música instrumental, como que la percibo más bien que era una manera de, a través de la música, sentir que se estaba como compartiendo un viaje sonoro, ¿no? O sea, como para salir un poco del confinamiento de las 4 paredes en las que teníamos que estar todos, ¿no? Oye, qué interesante además que ahora que te escucho, entiendo perfectamente la fractalidad. Has dicho que se conserva la melodía, pero cambia la velocidad. Se conserva la geometría de la melodía, que eso es interesantísimo. Finalmente, nada más, precisamente sobre esta musicalización de películas mudas, hay una interesantísima experiencia que tuviste justamente en una función con una persona que no tenía capacidad de ver y que siente la música. Eso ha sido lo mejor que me ha pasado como músico. Cuando estábamos haciendo, pues, llevando a distintos lugares la musicalización del Hombre en la Cámara, nos pidieron hacer una función en la Cineteca que era para alumnos de un curso. Y entonces, terminando la función, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Y entonces tenían un micrófono inalámbrico, lo pide alguien ahí como pues por atrás en el público, y cuando le dan el micrófono, dice: oigan, yo quiero agradecerles porque la verdad tenía muchísimos años que no me la pasaba así como lo que acabo de vivir, y yo venía preparada para una función muda, pero también para una función oscura, porque soy ciega. Y entonces cuando traje a mi hija, nos explicaron qué era lo que iba a suceder hoy, preguntamos si me podía quedar a la función, nos dijeron que sí, y entonces pues mientras escuchaba la música, mi hija me iba describiendo todo lo que sucedía en la pantalla, ¿no? Entonces, para cuando terminó de decir esto, pues yo tenía lágrimas en los ojos, estaba llorando, los otros músicos del ensamble también. Entonces, para mí ese ha sido, cuando me preguntan qué es lo mejor que te ha pasado como músico, ¿no? Así que si tocar en grandes escenarios, que si viajar al extranjero, bla, bla, yo digo no. Ese momento en la Cineteca Nacional y que sucedió a puerta cerrada, en una función que aparentemente no iba a tener ninguna trascendencia,
ha sido lo más conmovedor y lo mejor que me ha podido pasar como músico. Pues qué maravilla escucharte siempre, Alex Otaola, uno de los grandes maestros de la guitarra. Gracias por tu entrega, gracias por tus fractales y gracias por estar aquí en La Hora Nacional. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, gracias a Pepe, que yo sé que es así de los mejores comunicadores que hay para las actividades científicas y que logra en sus libros y en sus programas hacer que lleguen a un público muchísimo mayor del que normalmente llegarían. Es un honor platicar con ustedes. Esta es otra rola de Alex Otaola. Esta se titula Stalker, con Natalia Pérez Turner. La ovejita eléctrica radial. Pepe, hoy que hemos estado hablando del cisne negro y de la aparición de lo inesperado, ¿cómo le llama la ciencia a las sorpresas que abren nuevas posibilidades de conocimiento? Marisol, en el territorio de la ciencia, el descubrimiento insólito, sin ninguna lógica aparente, recibe el elegante nombre de serendipia, por no decir chiripada. En el ensayo Serendipia, la gracia del descubrimiento, el premio Nobel de Química Roald Hoffmann retoma una cita de Louis Pasteur que dice que el azar favorece a las mentes preparadas. Hoffmann señala que la curiosidad, el asombro y la apertura de mente es clave para apreciar la posibilidad de conexiones imprevistas. A ver, danos un ejemplo de esto, Pepe. Mira, Marisol, los hallazgos inesperados siempre se encuentran más allá de lo que podemos imaginar. En el libro Los sonámbulos, Arthur Koestler planteaba que muchos de los grandes innovadores en el conocimiento se tropezaban con sus descubrimientos como si estuvieran caminando dormidos, sonámbulos. Algunas de estas historias han conducido al premio Nobel. Un ejemplo de ello ocurrió en 1965. Dos radioastrónomos que montaban una gran antena escuchaban con desagrado un ruido similar al de la estática de una radio con mala recepción. ¿Sería la causa el excremento de los pajaritos? Limpiaron el plato. Sin embargo, el ruido persistía. Les tomó un buen tiempo pensar en una idea loca y darse cuenta que lo que estaban escuchando eran los restos de la radiación cósmica dejada por el Big Bang que dio origen al universo. Esos sonidos eran los ecos del Big Bang. Penzias y Wilson habían encontrado un cisne negro
en el cielo oscuro. Ay, Pepe, hay que cultivar el hábito de no desechar ideas que se consideran locas. Es un relato maravilloso que nos trae la ciencia, Pepe. Sí, Marisol, el premio Nobel Roald Hoffman dice que los placeres de la serendipia, o como ya dijimos muy mexicanamente, la chiripada, son los placeres del mito, de los relatos que se cuentan entre sí los pescadores. En este caso, pescadores del conocimiento. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Fíjate, Pepe, que en estos días de pandemia el personal docente trabaja incansablemente para que el alumnado tome clases a la distancia. Así es, Marisol, y lo hace apoyado en la estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 3, donde se ha fortalecido la capacitación de 1,5 millones de maestras y maestros en habilidades digitales y en la formación del estudiante dentro de esta nueva modalidad educativa. Para más información, se puede consultar la página aprendeencasa.cep.gov.mx. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Marisol, es muy difícil o quizás imposible predecir lo inesperado. Pero cuando ocurre nos transforma y esa transformación puede abrirnos a otras posibilidades. Así es, Pepe, pero por más que intentemos modelar un evento imprevisible, no sabemos cuándo ni cómo ocurrirá. Solo podemos analizarlo después de que ocurrió. Modelar el azar es tratar de predecir el futuro, y hay mecanismos que lo intentan a través de las leyes de probabilidades, que funcionan en muchas ocasiones, pero no pueden asegurar lo que ocurrirá, porque también entra en juego una gran cantidad de variables, causas y efectos que a veces son imposibles de prever. Y frente a un evento inesperado, hay que buscar la forma de que esa irrupción juegue a nuestro favor. Que nos transforme de manera liberadora. Precisamente de eso se trata, Marisol y Pepe. Cisne Negro, ¿en dónde estabas? Estoy en todo lo imprevisible, e incluso estoy en eventos que aún no suceden, como por ejemplo, algunas cosas que les ocurrirá de sopetón. Bueno, esperemos que sean cosas buenas. Por cierto, ¿cuál es tu verdadero nombre? Me llamo Chiripa y fue un gusto acompañarlos a lo largo de esta hora. Ay, pues qué bueno que te la pasaste de pocas plumas, Chiripa. Amigas y amigos, así concluye nuestro viaje por los territorios de lo inesperado. La próxima semana haremos un homenaje al chamuco blanco de gran corazón, Antonio Helguera. Tendremos las voces de sus entrañables amigos, los moneros El Fisgón y Rapé. Escríbanos, por favor. El Twitter es @lahoranacional. En YouTube estamos en La Hora Nacional Oficial y ahí mismo pueden escuchar los programas anteriores. Valen mucho la pena. Y también tenemos un podcast que pueden encontrar en lahoranacional.gov.mx. Pero bueno, antes de irnos, se quedan en compañía de nuestro querido y talentoso cisne cósmico, Fernando Rivera Calderón. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche, aquí en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Viajar como cisne con la imaginación. El Palomazo Nacional con Fernando Rivera Calderón. De vez en cuando hay que mirar al cielo, de vez en cuando hay que pararse a contemplar cómo es el mundo cuando agarra vuelo y todo baila si te pones a mirar esa película que puedes ver, en la que tú también te vas a aparecer, esa canción que cantas sin saber, la sinfonía de los pájaros al amanecer. De vez en cuando hay que cerrar los ojos y ver colores donde otros miran gris. A veces somos muchos, ya los pocos. A veces es posible sentirse feliz. Esa película que puedes ver, en la que tú también te vas a aparecer, esa canción que cantas sin saber,
la sinfonía de los pájaros al amanecer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.